¿Lista? Yep, going. Ok, muy bien. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hablar sobre un personaje muy conocido en la Biblia. Es el autor de prácticamente, bueno, de una gran parte del Nuevo Testamento. Es el escritor de una gran parte del Nuevo Testamento. Apóstol, misionero. Y estoy hablando del apóstol Pablo, también conocido como Saulo de Tarso o el apóstol Pablo. Pero antes de comenzar, quiero hacerles esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen a una persona, a alguien que pueda decir, yo en mi vida tengo un antes y un después? Que alguien pueda decir, en mi vida sucedió algo, algún evento, alguna circunstancia que cambió mi vida. Y a partir de ese evento, yo soy diferente. Hubo un cambio radical en mí que me transformó, me hizo una persona diferente. Por ejemplo, alguna persona que se haya enfermado gravemente de alguna enfermedad difícil, pasó tiempo en el hospital, estuvo a punto de morir, logró vencer la enfermedad y dice, a partir de ese momento yo como que volví a nacer de nuevo. Mi vida cambió y empecé a vivir una vida diferente a la que llevaba antes. En los artistas se oye mucho decir eso. Yo tengo un antes y un después. Antes de esta película yo no era nadie. Antes de esta telenovela yo no era nadie. Antes de esta canción yo no era nadie. Después de ese evento saltaron a la fama y se hicieron famosos. Un antes y un después. ¿Sí? Y yo creo que nosotros aquí, personalmente, hemos tenido momentos en nuestras vidas donde podemos decir que en ese momento cambió algo en nosotros. Tuvimos un antes y tenemos un después. El apóstol Pablo es uno de ellos. Si bien el título del mensaje del día de hoy dice Pablo, un antes y un después. Hay un Pablo antes de tener una experiencia con Jesucristo y hay un Pablo después de su encuentro y su experiencia con Jesucristo. El día de hoy vamos a ver esas dos partes. El Pablo antes de conocer a Cristo y el Pablo después de conocer a Cristo. Y ver el cambio radical que hubo en la vida de este apóstol en su vida. Un giro total. De ser una persona X a ser una persona de esta manera. Entonces, acompáñenme, si tienen su Biblia, les pido que por favor la abran en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo del 11 al 16. Gálatas 1, del 11 al 16. Ahí vamos a ver este apóstol Pablo y sus dos facetas, sus dos fases, la de antes y la de después. Él lo explica aquí en Gálatas, capítulo 1, del 11 al 16. ¿Ya están todos ahí? ¿Alguien puede decir sí? ¿No? Excelente, qué bueno. Muy bien, entonces se los voy a leer. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara, entre los gentiles no consulté a nadie. Aquí vemos dos cosas. Un Pablo que ahora predica el Evangelio de Cristo a los gentiles y un Pablo que antes no lo hacía. De hecho, antes perseguía a la iglesia. Esas son las dos fases de Pablo, Saulo de
Tarso. Pero antes de entrar en eso, hay que hablar un poquito de su trasfondo. Hay que saber quién es Pablo, por qué es que Pablo llegó a odiar tanto a los cristianos. ¿Sí? Bueno, les voy a dar unos aspectos generales de quién es Pablo, solo para que tengan una idea de quién estamos hablando aquí. ¿Okay? Pablo nace en la ciudad de Tarso, en la ciudad de Tarso, por eso se llama Saulo de Tarso. En la ciudad de Tarso está en la región de Sicilia, en lo que hoy sería Turquía. No tengo un mapa para mostrárselos, pero si ustedes en sus casas pueden buscar un mapa, busquen donde está Turquía y ahí en esa área es donde Saulo de Tarso nació. Perseguidor del cristianismo, perseguidor de la iglesia cristiana, era hebreo, judío, de padres judíos, era un líder religioso, descendiente de la tribu de Benjamín, y el hecho de haber nacido en Tarso, esta ciudad es importante, no creo que es una ciudad común y corriente. Imagínense una ciudad universitaria, una universidad que está llena de gente estudiada, de gente que les gusta estudiar, aprender. Esa es la ciudad de Tarso. Es una ciudad cosmopolita. ¿Qué quiero decir con una ciudad cosmopolita? Que tiene una diversidad y mezclas de cultura, no solamente de una, sino de varias culturas. Imagínense la ciudad de Nueva York, ciudades de ese tipo, París, ciudades grandes donde hay de todo tipo de cultura de gente. Pablo hablaba hebreo, era judío, arameo, hablaba el griego, que era la lengua, el idioma de esa ciudad, se comunicaban en griego, y posiblemente también hablaba el latín, porque era ciudadano romano. Parte de ser judío era ciudadano romano. Entonces, no era una persona, digamos, común y corriente. Estaba educado. Pablo era un hombre educado, un hombre que sabía de lo que hablaba. Les mencionaba que era ciudadano romano, tenía la ciudadanía romana. No sabemos exactamente cómo es que los padres de Pablo lograron la ciudadanía romana, pero él tenía la ciudadanía romana y más adelante lo vamos a ver. En Hechos 22, de hecho, déjense los leo. En Hechos 22, del 25 al 28, no lo tienen que buscar, yo se los voy a leer a ustedes. En Hechos 22 dice esto: cuando lo estaban sujetando con cadenas para azotarlo, a Pablo, Pablo le dijo al centurión que estaba allí: ¿permite la ley que ustedes azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado? Al oír esto, el centurión fue y avisó al comandante. ¿Qué va a hacer usted? Resulta que ese hombre es ciudadano romano. El comandante se acercó a Pablo y le dijo: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, lo soy. A mí me costó una fortuna adquirir mi ciudadanía, le dijo el comandante. Pues yo la tengo de nacimiento, replicó Pablo. En otras palabras, tú la compraste, yo la tengo de nacimiento. Y a ver, ¿cómo le vas a hacer? Que yo soy ciudadano romano. Imagínense hoy en día aquí, si a ustedes les llega la migración aquí en Estados Unidos y te dicen: a ver, muéstrame tus papeles. Y ustedes le dicen: yo soy ciudadano de Estados Unidos, no tengo por qué mostrarte nada. ¿Tiene fuerza eso o no tiene fuerza? Bastante, ¿verdad? Aquí Pablo está diciendo al centurión: yo soy romano. Y le dice al comandante: yo soy romano. Eso tiene fuerza, influencia en el mundo donde él vivía. Ciudadano romano. En el 29 dice esto: los que iban a interrogarlo se retiraron enseguida. Al darse cuenta de que Pablo era ciudadano romano, el comandante mismo se asustó de haberlo encadenado. El mismo comandante le dio miedo. ¿Por qué le daría miedo al saber que era ciudadano romano? Porque se estaba metiendo con uno de los suyos y eso no era permitido en ese tiempo. Entonces, Pablo no era una persona necesariamente común y corriente. Tenía influencias. Estaba educado. Ese es el Pablo de ese entonces. Otra cosa interesante sobre Pablo es que desde muy pequeño sus padres le inculcaron
las costumbres judías en el hebreo. Sus padres lo eran. Y desde muy pequeño aprendió las costumbres judías, aprendió la ley de los judíos, que nosotros conocemos en el Viejo Testamento. Ya lo había dicho, conocía varias lenguas, entre ellos el griego posiblemente, entre ellos el arameo, el hebreo y creo que también el latín. Hechos 18.3, no lo busquen, yo se los voy a leer. Hechos 18.3 dice esto. Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquilo, natural del Ponto, con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlo y como hacía tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para trabajar juntos. Un oficio que tenía Pablo era hacer tiendas de campaña. Por tradición judía, los padres les enseñaban a sus hijos un oficio, algo que hacer. Y Pablo aprendió el oficio de hacer tiendas de campaña, que posiblemente lo aprendió de su padre, que es exactamente lo mismo. Entonces tenía un oficio, no era simplemente un vago que andaba hablando con la gente. Ahora hablemos un poquito de su educación, la educación de Pablo. La educación de Pablo fue meramente judía. Recibió este estudio, esta doctrina por parte de los fariseos. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan quién o quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran un grupo religioso judío de esa época, tenían influencia política. En algunos lugares, en algunos libros, he leído que eran un grupo político, posiblemente sí lo eran, con influencia religiosa, ¿no? Y se caracterizaban por seguir religiosamente la ley mosaica, la ley del Antiguo Testamento. Y Pablo recibe la educación, su educación, bajo los fariseos. Y su profesor era Gamaliel, que era uno de los rabís, uno de los maestros de la ley más conocidos y más grandes de esa época, de su tiempo. Él no recibe su educación de cualquiera, la recibe de un grupo fuerte de educadores sobre la ley y la recibe directamente de un maestro reconocido, no de cualquier maestro de la ley. Eso les da a ustedes una perspectiva del nivel intelectual de Pablo. Sabía lo que hacía, sabía lo que decía, sabía lo que pensaba. Era un hombre estudiado, era un hombre educado. Filipenses 3:5 dice esto. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Hebreo de hebreos. O sea, él era tan judío como cualquier otro judío, pero cuando se trataba de la ley, era un fariseo. Era un hombre que hacía que la ley se cumpliera. A él le gustaba que se cumpliera la ley. La ley del Viejo Testamento, no estoy hablando de la ley de la ciudad, del pueblo, ¿no? Gálatas 1:14 dice esto. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. En mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Pablo era celoso de las tradiciones judías y quería que todos los judíos siguieran al pie de la ley esas tradiciones. Dentro de ello, tenían que seguir la ley, tenían que respetar la ley judía. Entonces, hablando de Pablo, es un estuche de monerías. Es un hombre que sabe, es educado, está entrenado por los grandes maestros de la ley. No es un cualquiera, no es uno del montón. Es especial, ¿sí? ¿Está de acuerdo, amén? ¿Sí? Ok,
Entonces, yendo a las notas, si van a sus notas, ahora sí vamos a empezar a trabajar en las notas. ¿Okay? Vamos a estar prácticamente en el libro de Hechos. Leímos Gálatas al principio solo para introducir lo que Pablo dice de sí mismo. Ahora vamos a estar en el libro de Hechos. Es que busquen Hechos. Y vamos a estar brincando ahí en algunos capítulos entre el 22, 26 y luego volvemos al 9, al 6, al 7. Pero váyanse al libro de Hechos, vayan buscándolo para que lo tengan en la mano, para ir hablando de Pablo, el antes y el después. Como les decía, Pablo tiene un antes y tiene un después. Ahorita nos vamos a enfocar en el antes de Pablo. Ese Pablo antes de tener un encuentro con Jesucristo. Tengo 4 puntos en esa primera sección de sus notas. Voy a ir por el punto número 1 de este momento. Pablo, antes era un judío instruido en la ley. Pablo era un judío instruido en la ley. Ya lo mencioné, la educación que él recibió por los fariseos, por uno de los mejores maestros, de los mejores rabís que había en ese momento. Vamos a Hechos 22, Hechos capítulo 22, versículo 3. Hechos 22, capítulo 22, perdón, versículo 3. Cuando lo tengan, digan ya. Ya. Ustedes muy rápidos. Muy bien, capítulo 22, versículo 3. Vean lo que dice aquí. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero creado en esta ciudad. Él está en Jerusalén en este momento. Bajo la tutela de Gamaliel, recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados. Y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy en día. No solamente sabía la ley, no solamente la había aprendido, él quería que se cumpliera. Era celoso de esas tradiciones y de esas enseñanzas. Y él hubiera hecho todo lo posible porque cada judío siguiera al pie de la letra cada una de las leyes que se les enseñaba a los judíos en ese momento. Instruido en la ley. Vamos al 26, capítulo 26, ahí mismo en Hechos, no tienen que ir muy lejos. 26, el versículo 4. 26, versículo 4 de Hechos. Dice así: todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño, desde mi edad temprana entre mi gente y también en Jerusalén. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar, si quieren, que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Pablo era fariseo, y como lo dije antes, no un fariseo común y corriente. Este hombre pertenecía a la secta más estricta que había. Si ustedes han ido algún día a un grupo de religiosos, de cualquier religión que ustedes le quieran poner, donde son estrictos de hueso colorado, ¿siguen o no siguen las reglas? Las siguen al pie de la letra. ¿Por qué? Porque son estrictos. En la escuela, cuando éramos niños, cuando estábamos en la escuela, ¿cuántos de ustedes tuvieron a un maestro o a una maestra estricta? Yo tuve un par. Y ahí sí hacía lo que él decía. Ahí sí hacía lo que la maestra decía. Las reglas eran para respetarse. Pablo crece en una secta de estas. Era un hombre que iba a defender a como diera lugar las tradiciones enseñadas a los judíos. Por eso dice que era fariseo, un fariseo. Lo que me lleva al punto número 2 que tenemos aquí.
Pablo era un fariseo celoso de la ley. Pablo era un fariseo celoso de la ley. En Gálatas 1:14, no tienen que ir allá, yo se los voy a leer, porque es parte de lo que leímos. Gálatas capítulo 1:14, él dice esto, Pablo dice esto. En la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Lo leímos al principio del estudio. Tenía un celo exagerado. Iba más allá de simplemente cumplir con las leyes y con las tradiciones. Exageraba. Quiere decir que él hacía mucho más para hacer que se cumpliesen esas tradiciones judías que ellos tenían. Punto número 3. Y aquí es donde viene lo que realmente Pablo era en ese entonces. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Perseguía a la iglesia. El celo de Pablo, el afán de que se cumpliesen las tradiciones enseñadas a los judíos, de llevar a cabo el trabajo de los fariseos, lo llevó a tener un coraje y un odio especial por el pueblo cristiano. Se convierte en un perseguidor de los cristianos. ¿Por qué? Porque ellos predicaban a un Cristo crucificado y a un Cristo resucitado, que para Pablo, en su conocimiento, por sus creencias, por su tradición, por su educación, para él eso no podía ser. Ellos no podían tener a un Salvador, a un Rey que iba a morir en una cruz. Se convierte en un perseguidor de la iglesia. Empieza a atacar a los cristianos. Vamos a Hechos 22 otra vez, regresémonos al capítulo 22 de Hechos, ya estuvimos ahí. Vamos a leer los versículos 4 y 5 del capítulo 22. 4 y 5. ¿Ya estamos ahí? Sí. Bien. Vean lo que dice Pablo. Perseguí a muerte a los seguidores de este camino, o sea, los seguidores de Cristo, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual. Y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote, el líder principal, y todo el consejo de ancianos. Incluso obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco. Y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara para que fueran castigados. Perseguir a muerte. ¿Qué les dice eso? Pablo no estaba jugando. Pablo no solamente odiaba a los cristianos, los odiaba a muerte, los quería exterminarlos. ¿Por qué? Porque estaban predicando algo que él no quería que se siguiese predicando, a un Cristo muerto, crucificado y resucitado. Y era el rey de ellos, de los judíos, era el Salvador que ellos estaban esperando. Él no podía aceptar eso. Y él quería parar ese tipo de prédica. Hoy en día no nos pasa más o menos así. Hoy en día no está sucediendo más o menos lo mismo. No se nos está parando a nosotros los cristianos cuando queremos hablar de ese Cristo muerto y resucitado. No se nos están poniendo leyes donde ya no podemos decir aleluya, donde ya no podemos decir gracias a Dios. Ustedes saben que yo soy profesor
Y en mi salón yo no puedo llevar camisas o camisetas que tengan logotipos con mensajes religiosos. Ni siquiera las de la iglesia de nosotros. No los puedo llevar. Mis estudiantes pueden ir desnudos si quieren a la clase. Yo no les puedo decir nada. Pero yo no puedo llevar una camisa que tenga un logotipo religioso porque me llaman la atención. No puedo. Ustedes saben que tengo tatuajes y todos mis tatuajes tienen algún símbolo religioso. Yo no los puedo mostrar en la clase. Tengo que llevar camisas de manga larga porque si los muestro y se me ven los mensajes que tengo, me llaman la atención. Afortunadamente no me matan, pero me llaman la atención. Bueno, hasta igual, si nos está parando. Ya no puedes decir este tipo de palabras, ya no puedes actuar de esta manera. Porque no quieren. ¿Sí? Pablo era un perseguidor de la iglesia, celoso de la ley, instruido en la ley. El punto número 4, Pablo era un terrorista para los cristianos. Pablo se convirtió en un terrorista para los cristianos. Yo sé que la palabra terrorista es muy fuerte hoy en día, sobre todo en este país. Hablar de terrorismo es casi hablar de cosas que no se deben de hablar. Pero eso es lo que Pablo era. Pablo perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos, los buscaba. Los buscaba. Quería encontrarlos para hacerles mal. Eso es terrorismo. Y si no me creen, vamos a Hechos 26. Vamos al capítulo 26 de Hechos, versículos 10 y 11. Versículos 10 y 11. Y ahí nos vamos a dar cuenta de lo que Pablo hacía. Capítulo 26 de Hechos, versículos 10 y 11. Cuando ya estén ahí, digan amén. Una persona ya está ahí, muy bien. Capítulo 26, versículos 10 y 11. Se los leo. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los santos y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga, castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos, incluso en ciudades del extranjero. Esto les da una imagen de Pablo antes de conocer a Jesús. ¿A qué extremo llegaba él de buscar a los cristianos, sacarlos de las sinagogas, llevarlos presos? Porque él no quería que ellos siguieran predicando el Cristo Jesús. Él quería parar esto a como diera lugar. No quería que siguiera. Hay una anécdota en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 6. No tienen que ir allá si no quieren, yo se los voy a leer a ustedes. Un personaje conocido como Esteban. Tal vez algunos de ustedes han oído de él, tal vez no. Esteban es el primer mártir cristiano, la primera persona que fue asesinada por predicar el Evangelio, por predicar a Cristo. ¿Sí? Fue asesinado a pedradas, lo apedraron a las afueras de la ciudad. Y el que estaba ahí era nada menos que Saulo. ¿Y quién es Saulo? Saulo es Pablo, es la misma persona. Él estaba ahí en el momento que sucedió. Y les voy a leer rápidamente en el capítulo 7, en el versículo 51 de Hechos, dice esto. Esteban le dice al grupo del concilio que cuando estaba él preso y lo están acusando, él les dice esto: tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo.
¿Cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, de Cristo. Y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Aquí Esteban está diciendo este grupo de religiosos, ¿sí? Es el concilio, es el grupo, son los grandes de la ley. Les está diciendo, ustedes son iguales que los antepasados. No han hecho nada diferente, son unos hipócritas. Desafortunadamente para Esteban, esa fue su sentencia de muerte. Les dicho eso. Si seguimos leyendo en el 54, esto es lo que sucede. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Se enojaron, se ofendieron. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo en el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando en voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron contra él, contra Esteban, cuando les estaba diciendo esto. Los sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Comenzaron a matarlo. Los acusadores le encargaron sus mantos, el vestuario que llevaba Esteban, a un joven llamado Saulo, o sea, Pablo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Y Saulo, Pablo, estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. Pablo estaba de testigo, vio todo lo que le estaban haciendo a Esteban. Y él lo aprobó. ¿Por qué? Porque su afán era que exterminar a todos aquellos que llevaban la prédica de Jesucristo resucitado. Hasta ahí el coraje que le tenía Pablo al pueblo de Dios, los cristianos. Este es el Pablo antes de conocer a Cristo. Este es el Pablo que su único afán era destruir a los cristianos. Pero aquí viene el después. Viene el después de Pablo. Y eso lo vamos a encontrar en Hechos 9, ahí mismo en el libro de Hechos, pero en el capítulo 9, versículos del 13 al 19. Se los voy a leer para que vean cómo vino esta transformación de un asesino de cristianos ahora a un evangelista del mensaje de Cristo. Capítulo 9, versículos 3 al 19. En el viaje sucedió, Pablo va y pide cartas, ¿sí?, al sumo sacerdote para poder ir a las sinagogas y extraer al montón de cristianos que él pudiera encontrar para traerlos presos a Jerusalén. Y en el camino a donde él iba, sucedió esto. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. O sea, el hombre quedó ciego. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días. Cristo resucitó, ¿cuántos días?
Este hombre estuvo en plena oscuridad 3 días, sin comer ni beber nada. O sea, aparte lo puso a dieta el Señor. Te voy a poner a que ayunes. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, y me encanta esto: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén, y ahora lo tenemos aquí, autorizado por el sumo sacerdote, por los jefes de los sacerdotes, para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El hombre tenía fama, ¿sí? Pablo tenía fama. El Señor le dice: ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mí. Ananías va, le pone la mano, y Saulo recupera la vista. En el 18 dice: al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Y habiendo comido, recobró las fuerzas. Cristo mismo tuvo que venir a ponerle la y le dice: de ahora en adelante tú me sigues a mí. De ahora en adelante tú me sirves a mí. De ahora en adelante tú vas a ser uno de mis más grandes seguidores, de mis más grandes defensores. ¿Ven ustedes el cambio radical de Pablo? De ser un asesino de cristianos, ahora ser un defensor de cristianos. Yo creo que todos nosotros hemos pasado por esa faceta donde Dios ha tenido que hacer un cambio drástico en nuestras vidas para servirle. Quiero pensar que no somos asesinos de cristianos, o lo fuimos, pero Dios nos ha cambiado para servirle, ¿verdad? Entonces, ¿ahora quién es Pablo? Si Pablo antes era un instruido en la ley, un celoso de la ley, un perseguidor de la ley, un terrorista, ¿ahora quién es Pablo? ¿Qué lo hace ahora Pablo? Pablo ahora es esto. Pablo dice que él ahora es siervo de Cristo. Siervo de Cristo. Si ustedes leen las cartas de Pablo, en Primera de Timoteo, en Segunda de Timoteo, la carta a Tito, la carta a Filemón, si ustedes leen en Efesios, si ustedes leen en Corintios, si ustedes leen en Gálatas, en Colosenses, que los tengo apuntados ahí en sus notas, ustedes van a ver algo muy interesante. ¿Cómo comienza Pablo el versículo 1 en cada uno de esos libros? Él se dice siervo de Cristo. En Romanos 1.1 así empieza él, siervo de Cristo. En Tito 1.1 empieza de la misma manera. Pablo, siervo de Cristo. La palabra siervo significa esclavo. Él se convierte en un esclavo de Jesucristo. Ya no es un esclavo de la ley, ya no es un esclavo de los fariseos ni de las tradiciones judías. Ahora se convierte en un esclavo de Cristo, del Evangelio que él predica. La segunda cosa que Pablo ahora es apóstol de Cristo. Esa es la otra palabra que ustedes van a encontrar al principio en el versículo 1 del primer capítulo de esos libros, de Corintios, de Gálatas, de Efesios, Colosenses, de Timoteo. Él se dice apóstol de Cristo. ¿Y qué es un apóstol? Un apóstol es un mensajero. Es una persona que lleva las buenas nuevas del Señor. El apóstol es simple y sencillamente aquel que lleva la palabra que Cristo nos da. Y ese es el trabajo de él ahora. Predicar
lo que él quería que no se predicara. Enseñar lo que él no quería que se enseñara. Apóstol de Cristo, se dice él. Y la tercera cosa que ahora Pablo es un prisionero de Cristo. Eso lo dice él en Filemón, capítulo 1, versículo 1. Él empieza la carta a Filemón con Pablo, prisionero de Cristo. Acuérdense que Pablo fue prisionero, fue arrestado, literalmente, físicamente, fue arrestado, estuvo en prisión, tanto en arresto domiciliario como en una prisión. Y él dice, no, ahora eso no importa, ahora yo soy prisionero pero de Cristo. Por él estoy en esta prisión y por él vale la pena estar encerrado donde estoy. Entonces Pablo ahora es siervo, es apóstol y es prisionero. Un cambio totalmente radical, un cambio de 180 grados. Yo no uso la expresión cambio de 360 grados, porque esa expresión a mí me dice que estás en un punto y regresas al mismo punto. Un cambio de 180, totalmente lo opuesto. De ser un perseguidor de la iglesia, un asesino de la iglesia, ahora ser un seguidor de la iglesia, proteger a los cristianos y evangelizar en el nombre de Cristo, de lo que necesita. ¿A dónde quiero llegar con esto? Todos nosotros hemos sido llamados. Cuando llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido llamados a lo mismo. Tenemos que convertirnos en siervos, en apóstoles y en prisioneros de Él. Tenemos que hacerlo, no nos queda de otra. ¿Por qué? Porque todos hemos sido llamados para ser siervos del Dios viviente. Todos hemos sido llamados para ser siervos del Dios viviente. Tenemos que ser como Pablo, convertirnos realmente a lo que Jesucristo nos está llamando y ser más como Jesucristo. Y la segunda cosa, todos somos apóstoles de la palabra de Dios. Todos somos apóstoles. Donde quiera que ustedes vayan, donde quiera que anden, con quienes ustedes hablen, tienen que presentar el Evangelio de Dios. Tienen que demostrar quiénes son. ¿Cuál es la imagen que ustedes llevan cuando hablan con sus compañeros de trabajo, con sus familiares que no conocen de Dios, con los vecinos, las vecinas? ¿Cuál es la imagen que ustedes presentan? ¿El Pablo antes de conocer a Cristo o el Pablo después de conocer a Cristo? Yo creo que es muy importante que seamos más el Pablo después de conocer a Cristo, de que reflejemos esa experiencia cuando llegamos a los pies de Jesucristo. Y eso lo debemos hacer todo el tiempo y en todo momento y en todas partes. Entonces, mi súplica para ustedes es que donde quiera que anden, siempre recuerden a quién representan. Ustedes representan al Rey de Reyes, el Señor de Señores, y tienen a un Dios inmensamente grande. Que la gente vea en ustedes el amor que Dios ya les dio, la gracia que Dios ya les dio, que la vean en ustedes, que no vean al otro yo, al yo que era antes de venir a Cristo, que vean al nuevo, al yo que Dios está cambiando todos los días. Ese es el que yo quiero que Dios, que la gente vea, que vea a Dios. Vamos a orar para despedirnos. Mi oración es que la palabra del Señor entre en nosotros más fuertemente que antes, que nos demos la tarea de meternos en su palabra, en su presencia, y que nos llenemos de la sabiduría que solamente tenemos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Padre, en esta tarde. Gracias te doy en esta tarde. Tu palabra es viva, Señor. Tu palabra es perfecta.
Y así como Pablo, en su afán de querer destruir a los seguidores de Cristo, Señor, tú en tu misericordia y en tu amor decidiste cambiarlo, que ya tenías planes con él. De igual manera te pido, Padre, que a nosotros nos sigas dando la oportunidad de cambiar cada día más. Que la palabra, Señor, que leemos, la palabra que aprendemos, la pongamos en práctica en nuestras vidas. Y que donde quiera que andemos, la gente que hablamos, la gente que conocemos, ellos puedan ver ese cambio, no solamente tú, ese cambio en nosotros. Y que vean ahí el ejemplo del trabajo que tú has hecho en la vida de cada uno de nosotros. Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, nuestro Rey. El único que ha sido capaz de comprar nuestras vidas, de lavarnos con su sangre, de rescatarnos del pecado, Señor, y de abrirnos la puerta a ti, para que el día de mañana podamos estar en el reino contigo, Señor, amándote y glorificándote. Gracias, Señor. En nombre de tu Hijo. Amén. Muy bien, muchas gracias.